Hay mucha gente que cree que porque no paga o no está en la formalidad pagando impuestos sobre la renta, ya no pagan impuestos. Pero si el día de hoy tú fuiste al supermercado, fuiste al Oxxo, comiste en un restaurante, etcétera, ya pagaste un impuesto que probablemente es el IVA, que llega una persona con un maletín lleno Ujú. de fajos de dinero A pagar un coche. para comprar un coche, una casa, etcétera. Esto ya está regulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley Antilavado, para no aventarnos todo el podcast cada vez que la mencione. Bienvenidos a su podcast Mar Adentro. El día de hoy estamos con Miguel, o mejor conocido como Godín Financiero, y quieren saber más del SAT, quieren evadir impuestos. Bueno, él hoy nos va a hablar más de eso. Primero quiero que nos cuentes un poquito más de ti. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Miguel Caloca y yo llevo el proyecto que se conoce como Godín Financiero. Tenemos varias plataformas, pero en Facebook pues tenemos más de 100,000 seguidores y es algo porque a la gente creo que le interesa el dinero, ¿no? Es algo que muy pocas veces nos enseñan en realidad, como que se asume que en algún punto de la vida lo vamos a aprender, pero la realidad es que no es así, o sea, no hay materias en la escuela que te digan más allá de 5 y 3 manzanas cuando te enseñan matemáticas, pero no te enseñan a restar, no te enseñan a ver el interés de la tarjeta de crédito, no te enseñan la tabla del artículo 151 del SAT. Y eso es importante porque es dinero que al final del día, pues si nosotros no lo conocemos y no tenemos el interés, se nos está yendo de las manos, ¿no? No se queda en nuestro bolsillo. Y sobre todo en una población como la mexicana, que normalmente tenemos un tabú hacia las cuestiones económicas, como que está prohibido hablar de dinero, entonces el día de mañana pues nadie habla de dinero, pues sí, porque no tenemos dinero o tenemos deudas o tenemos una profunda ignorancia en estos temas y a veces no existen estos canales que nos permitan acercarnos a la información. Entonces, Godín Financiero pues surgió justo como una alternativa amigable con un contenido accesible en el sentido del lenguaje, porque muchas veces cuando se habla de dinero te empiezan a manejar muchísimos tecnicismos, ¿no? Y de pronto estás como de chale, no estoy entendiendo nada de lo que me acaban de decir, ¿no? Pero voy a poner cara de que sí para que no me regañen. Y entonces al final del día yo me propuse esta idea de decir, bueno, voy a hacer un contenido accesible desde la parte de las imágenes, tengo contenido que está relacionado con memes, porque también se aprende a través del humor, ¿no? Y bueno, afortunadamente pues nos ha ido bastante bien, ha estado creciendo la comunidad y esa es la historia de Godín Financiero. ¿Y en qué momento empieza tu gusto por el dinero y por cómo saber usarlo? Fíjate que yo el dinero lo veía pues más o menos por ahí de la primaria, porque me acuerdo mucho que era mi mamá que casi no iba por nosotros, pero cuando iba por nosotros siempre me compraba como un sobrecito de tarjetas de Yu-Gi-Oh, ¿no? Entonces, que en ese tiempo estaban de moda las tarjetas de Yu-Gi-Oh, las estampas del álbum de Dragon Ball y cosas así. Mi papá nunca nos compraba eso. Entonces yo como que entendía que al final del día había un valor dentro de, pues, el billete que yo cambiaba por esas estampas, ¿no? Ahora, yo me intereso por el dinero bien a partir de mis 14 años, que asistí a un curso de finanzas personales como staff, porque yo estaba en un proyecto que se llama Integralmente y daban muchas conferencias. Entonces yo ayudaba pues a poner el café o a poner las sillas, algo Mm. así, y pues daba una participación simbólica. Entonces este curso lo da Roque, que hoy día todavía es mi mentor financiero y un gran amigo. Y entonces él se queda impresionado porque cuando empieza a hablar, yo era esa persona super nerd que estaba en primera fila anotando todo lo que decía así rapidísimo en una iPad gigantesca, ¿no? Y ahí me di cuenta de que realmente pues el dinero era necesario, ¿no? Digo, al final del día creo que si quieres tener cierta calidad de vida, y ya no estoy hablando, por ejemplo, de tener una familia o algo así, simplemente de mantenerte a ti mismo, pues al final del día el dinero es como necesario, saberlo administrar también es algo muy importante y hay muchos sesgos en los que caemos. Entonces, desde los 14 años yo comencé a ahorrar, a partir de los 18 comencé a invertir y empecé a llevar como distintas fuentes de ingreso, hacía tareas, ya sé que a los de Shark Tank no les gusta, pero pues yo hacía Mm. tareas, veía otro tipo de negocios, era árbitro, era entrenador de bádminton, o sea, trataba de buscar dinero por distintas fuentes y ese dinero pues lo tenía dentro de unas inversiones, ¿no? Para que no perdiera su valor frente a la inflación. Ok.
Y tu contenido a veces se centra mucho en el SAT. Ujú. Mi mamá le llama Satanás, porque es a veces muy complicado, creo, para mí, hablo personalmente, se me hace muy complicado de entender. Entonces, quiero que me platiques con qué finalidad se crea el SAT. Fíjate que yo creo que hay una frase de Benjamin Franklin que lo dice muy bien. Y Benjamin Franklin, y esta frase la dijo hace, estamos hablando de siglos, muchísimos siglos, ¿no? Y él dice, hay dos cosas inevitables en la vida de un hombre, ¿no? La muerte y el pago de impuestos. Y cuando él dijo esa frase, digo, hoy día, por ejemplo, avanza la tecnología y ya podemos evitar, entre comillas, a la muerte un poquito más, ¿no? Pero conforme esa misma tecnología avanza, cada vez se vuelve menos probable evitar a la hacienda pública. ¿Por qué? Porque cada vez tienen mecanismos más sofisticados, más tecnológicos, más automatizados para efecto de grabarnos a quién, a los pequeños contribuyentes, ¿no? ¿De dónde sale la hacienda pública? Bueno, si lo queremos ver desde un punto de vista jurídico, podríamos entenderlo a través de Hobbes y el Leviatán que nos dice, y el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, que nos dice, bueno, una sociedad se conforma a través de que tienen que ceder las personas que la forman, pues su libertad en cierto grado, ¿no? Porque si no caeríamos en el anarquismo. Y se conforman los estados. Entonces, cuando se conforman los estados, se empieza a exigir este pago del tributo, que antes se llamaba tributo, ahorita se le conoce como derecho fiscal. Se le quitó el nombre de tributo porque este tributo era como algo muy del tiempo de la Nueva España, por ejemplo, de los aztecas, que se pagaba un tributo, ¿no? O sea, las naciones sometidas pagaban un tributo. Pero al final del día la esencia es la misma, porque pues el contribuyente no es como que ande muy libre, ¿no? O tenga mucha disposición de cómo va a pagar sus tributos, que ahorita ya le dicen impuestos, ¿no? Pero justo el nombre, pues es lo mismo, o sea, impuesto no significa voluntario, impuesto viene de imponer, de es algo que yo te estás sometiendo y al final del día forma parte de en dónde tú naciste, ¿no? Tú no puedes elegir no pagar un impuesto porque tiene que ver con la nación en la que tú estás. Claro que sí, hay distintos, pues cuestiones fiscales, en Estados Unidos te puede ir mejor, en España peor, etcétera, pero la realidad es que fisco hay en todas las naciones del mundo. Entonces, la realidad es que evitar el pago de impuestos pues es técnicamente imposible. Hay mucha gente que cree que porque no paga o no está en la formalidad pagando impuestos sobre la renta, ya no pagan impuestos. Pero si el día de hoy tú fuiste al supermercado, fuiste al Oxxo, comiste en un restaurante, etcétera, ya pagaste un impuesto que probablemente es el IVA, dependiendo de tus hábitos de consumo, saludables o no. Pagaste IEPS también, que se le conoce como impuesto chatarra. Si tienes Netflix, alguna de estas plataformas de suscripción, Uber, etcétera, pagaste un impuesto digital. Si te vas a apuntar al concierto de Luis Miguel, vas a pagar un impuesto a espectáculos. Estos se conocen como impuestos indirectos. Entonces, los impuestos indirectos son la forma a través de la cual el SAT pues termina haciendo que todos paguemos. Y cuando digo todos, somos todos. O sea, el niño de 5 años que fue a comprarse una paleta al Oxxo pagó un impuesto lo mismo que el chico que fue a comprarse una botana el día viernes, ¿no? Todos pagamos impuestos y es algo que tenemos que entender porque existe esta idea, sobre todo en México, ¿no? De que puedes evitar al SAT Mm. o a los impuestos. La realidad es que no, tarde o temprano el SAT cuenta con varios mecanismos que vamos a ver un poquito más adelante, a través de los cuales pues se van a terminar enterando de lo que tú estás haciendo. Okey. Y, por ejemplo, yo ahorita, pues, ya soy mayor de edad, pero, me cuesta trabajo todavía entender cómo funciona el SAT. O Ujú. sea, para nosotros, los jóvenes, ¿cómo funciona el SAT? Pues mira, el SAT, Servicio de Administración Tributaria, funciona como un órgano especializado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto desde un punto de vista jurídico-administrativo, es decir, no tiene patrimonio propio, es más como, oye, ¿sabes qué? Necesito que haya un brazo que se dedique nada más a ver quién y cómo me está pagando impuestos. Entonces yo como Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puedo hacerlo todo, pues crea una dependencia que va a ser el SAT. Entonces, el SAT está especializado en eso. Ahora, ¿qué es lo que va a revisar el SAT generalmente? El SAT va a revisar todo este tema de los depósitos bancarios, el flujo de efectivo que existe. Una de las herramientas que tienen, por ejemplo, es la presunción de ingresos. Todo ingreso que cae en tu cuenta de débito se presume como ingreso. ¿Qué cosa podría no ser un ingreso? Por ejemplo, un préstamo. Pero un préstamo cuando se da a través de tarjeta de crédito no te lo van a cobrar
Pero si yo te digo a ti, oye, ¿me prestas 1,000 pesos? Sí, ¿me los depositas? Es ingreso. ¿Por qué? Porque tú no estás autorizada para prestar dinero, ¿no? Y el SAT no sabe que eso es dinero. Donación es lo mismo. O sea, si tú no le avisas al SAT que te generaste una donación, pues el SAT va a decir, ah, mira, su papá le depositó, pues ni modo, yo lo tomo como ingreso. Otra cosa que hace el SAT es que tiene coordinadas a todas las instituciones financieras del sistema financiero mexicano. Bancos, Sofipos, Socaps, Sofomes, todo el mundo le rinde cuentas al SAT a través de información. Entonces, hace mucho tiempo esto existía como una técnica de lavado de dinero, blanqueamiento de capitales que se llamaba pitufeo. Entonces, yo quería depositar 150,000 pesos, lo dividía en 15 depósitos en distintas cajas de distintos bancos. Pero ¿qué es lo que hace el SAT? Con tu RFC ya lo sabe todo. Porque el RFC, los bancos, las instituciones financieras están obligadas a generar reportes mensuales, trimestrales, y el SAT los está viendo. Entonces, si tienes el RFC y el RFC te lo piden prácticamente para todo, o sea, creo que las personas que somos adultas sabemos que sin RFC está bien difícil tener tarjeta de crédito, incluso ser contratado, ¿no? Ya no te contratan si no tienes RFC en la formalidad. Entonces ahí hay otro tema. Hay otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cuando tú tienes discrepancia fiscal es un mecanismo. Haz de cuenta que tú le dijiste al SAT, oye, SAT, fíjate que yo gano 80,000 pesos, ¿no? Al año. Y de pronto el SAT está viendo tus tarjetas de crédito y dice, oye, ¿qué crees? Que vi que pagaste tus tarjetas de crédito. Muchas felicidades por pagarlas porque no generas intereses. Pero vi que en tu tarjeta de crédito pagaste 120,000 el año pasado. Y tú dices que ganaste 80, pero pues hay 40 ahí que tú no me pagaste. ¿De dónde salieron, no? Entonces, eso es un mecanismo que utiliza el SAT. Otro que puede llegar a utilizar, ya pasó el tiempo en el que tú podías llegar, a nosotros ya no nos tocó, y nos puede parecer incluso ridícula la idea, pero creo que en las películas viejitas llega a suceder mucho, que llega una persona con un maletín lleno de fajos de dinero A pagar un coche. para comprar un coche, una casa, etcétera. Esto ya está regulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿El para qué cosa de quién? Ley antilavado, para no aventarnos todo el podcast cada vez que la mencione. Y hay muchas actividades que se conocen como actividades vulnerables justo por el flujo de efectivo que tienen, que entran ahí con estándares para efecto de identificación y conocimiento del usuario. Es decir, tú no puedes gastar más de X cantidad sin efecto de que se compruebe que tú tienes una cuenta de débito o que estás usando una cuenta de crédito, que es el caso para comprar casas, comprar carros, comprar joyería, comprar ¿cómo se llama? Arte. También aplica para bares, restaurantes, giros negros, tarjetas de crédito, tarjetas de servicio. Básicamente es como, y yo siempre se los digo porque mucha gente, como tú lo mencionabas, ¿no? Quieren evadir o quieren eludir al SAT. Y yo les digo, es una situación de perder porque tarde o temprano te va a agarrar. Cuando te agarre, te va a cobrar de atrás para adelante, actualizado con la inflación que está bien agresiva en estos años. Te va a cobrar una multa, te va a cobrar los gastos de ejecución, te va a embargar desde el inicio porque tiene esta facultad de, al ser un organismo fiscal, empieza un juicio, te embarga tu cuenta, te embarga tu casa. Y yo creo que la idea cuando tenemos dinero es pues poder disponer libremente y tranquilamente de él, ¿no? Algo que solo se puede lograr, pues, si estamos al corriente de nuestras obligaciones fiscales, que además, pues, nos dan cierto grado de beneficio fiscal, que funciona como un incentivo para que cumplamos con nuestras obligaciones como contribuyentes. Oye, te puedo presentar como un caso que, bueno, yo lo observo, por ejemplo, alguien que vende en el mercado. El flujo de efectivo que recibe es nada más, pues, físico, ¿no? No tiene una tarjeta. Sí. Entonces, pon tú que nunca se da de alta en el SAT y sus coches, pues, los compra usados y es así. O sea, ¿es posible que llegue a ser viejo sin deberle nada al SAT? ¿O ya no puede ser así? Yo creo que ya pasó esa época en la que esto sucedía, porque incluso ya para la compraventa de automóviles, utilizados o no, por ejemplo, vamos a ver qué tiene el auto usado, ¿no? Le sucede un accidente al carro. ¿Cómo va a reclamar? No puede utilizar la factura porque para hacer el traspaso de la factura tú tienes que enterarle al SAT. O sea, tú tienes que decir, oye, ¿qué crees? Vendí este carro, recibí este ingreso. Y pues obviamente esta persona recibió este carro. Porque, por ejemplo, el impuesto sobre la renta
no existe, y esto es un mito de desconocimiento fiscal, no existe solo para el ingreso en efectivo. O sea, también existe y también se cobra cuando tú adquieres automóviles, cuando adquieres una casa, cuando adquieres bienes materiales, se te cobra ese impuesto sobre la renta, porque al final lo que se está cobrando, la renta es el aumento patrimonial. El aumento patrimonial no existe solo tratándose de que, ay, me depositaron 100 pesos. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Entonces, ok, mira, de que puede hacerlo. Pero el día de mañana que su automóvil tenga un accidente, toco madera 2 veces porque no queremos desearle el mal a nadie, va a tener un problema en el que va a decidir si o mejor se compra otro automóvil usado bajo el mismo esquema o consigue que la persona a la que se lo vendió, que yo lo dudo mucho, sea la que se aviente los trámites, porque al final del día cuando tú vendes un carro o un bien, pues ya te deshaces del bien, ya no quieres ver los trámites, ¿no? Sí. Entonces volvemos a este punto en el que pues te encuentras en una situación que Nassim Taleb, un filósofo matemático, conoce como una situación de asimetría negativa, que es en donde tienes muchas más cosas por perder que cosas por ganar. Normalmente cuando entramos en este flujo de ideas decimos, bueno, es que me estoy ahorrando lo que no estoy pagando de impuestos, ¿no? Ujú. Pero a la larga tienes mucho más que perder. O sea, solo con que te embarguen y tú cheques cuánto cuesta un contador y un abogado fiscalista, ahí se te fue lo que tú creías que habías ahorrado. Sin hablar de si sí o si no, va a quedar en firme el crédito fiscal que está en tu contra. Híjole. Ay, nada más, me espantaste nada más de pensar en todo. Y yo te quiero hacer una pregunta muy importante. Hay muchas personas en México que Ujú, viven al día. ujú. ¿Tú crees que es porque no saben utilizar su dinero o porque de plano los salarios no alcanzan para la vida, pues, Ok. diaria? Yo creo que es una situación compleja. O sea, creo que no es como uno o dos, sino una mezcla de ambos. Y esto es algo que hace poquito discutía porque, por ejemplo, los papás a nosotros nos dicen mucho, es que tú tienes internet, ¿no? Ok, está bien. Pero, por ejemplo, cuando nuestros papás existían en nuestra edad, ellos no tenían que ser bombardeados por anuncios que están tan bien construidos. O sea, existe esto que se llama economía conductual, que fue utilizado para generar neuromarketing. O sea, Mm. es marketing que existe a nivel subconsciente. Este tema de que cuando algo es gratis es porque tú eres el producto, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, etcétera, lucran con nuestros datos e información personales. Sí. Entonces, si tú quieres encontrar el día de mañana algo en Mercado Libre, escríbele a tu amigo, oye, estoy buscando un Tamagotchi rosa de no sé qué, y vas a ver que en menos de 2 horas vas a ver un anuncio de un Tamagotchi rosa de no sé Mm. qué. No sé si te ha Sí, es sucedido. como, estoy pensando en muffins y ahorita me aparece Un muffin, ¿no? así. O sea, y esa es la idea, o sea, y al final del día vivimos en una sociedad que está más orientada al corto plazo. Sigmund Bauman le conoce a esto como sociedad líquida, me gusta llamarla sociedad de consumo, donde aparte por el gregarismo de las mismas redes sociales se crea esta expectativa, pero algo muy interesante es que vemos los bienes, pero deudas no sabemos, ¿no? O sea, bienes vemos, deudas no sabemos. Sí. El crédito ha hecho que ya se puedan comprar cosas más caras. Está esta idea de que el estatus viene a través de lo que consumimos. Vales lo que consumes, ¿no? En función de lo que consumes, yo te voy a tratar, de cómo te veo, etcétera. Entonces se convierte en algo más complicado porque hay gente, y evidentemente aquí en México sí falta mucho y ha fallado mucho la redistribución de la riqueza. Eh, México instauró lo que se conoce como teoría del goteo económico, que es le damos a los de arriba y los de arriba van a ir echando gotitas hacia abajo. Y lo que caiga. Y eso Ujú. evidentemente es falso, porque la gente que sabe administrar su dinero no regala su dinero. Entonces, fue una mala jugada. México también tiene índices muy altos de corrupción, o sea que son cosas que tristemente como sociedad pues no nos permiten mejorar. Y si a esto le sumas que evidentemente todos estos temas que te estoy diciendo de finanzas personales brillan por su ausencia en la academia. O sea, a mí no me enseñaron esto en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ni en la Ni los universidad. papás, ¿no? Y los papás menos, porque tampoco lo conocen, ¿no? Sí. Y entonces, si nadie me enseña a mí cómo administrar mi dinero, la pregunta es ¿por qué? Pues la respuesta es que hay gente que se está beneficiando de que tú cometas errores. O sea, cuando empiezas a ver la manera en la que está construida la sociedad de consumo, cosas tan simples como, por ejemplo, que hoy día las relaciones de pareja duren tan poco, tiene una razón de ser y el leitmotiv de esto es que
para que se comience una relación de pareja existe un cortejo que tiene que ver con ¿qué? ¿Cuánto voy a gastar en ti? Ujú. Y entonces es como, o sea, no vamos a ir a caminar, te voy a invitar a comer, te voy a invitar al cine, De me voy a viaje, ¿no? comprar, ajá, Ajá. exacto. Y entonces, claro que ya no conviene que tengamos relaciones duraderas. ¿Por qué? Porque entonces, cuando tú cortas, por ejemplo, en vez de que te digan, ve al psicólogo, que es lo que todos deberíamos de hacer cuando enfrentamos una herida emocional, ¿qué nos dicen? Ve a beber. Yo compra cosas. Sí, o sea, compra cosas, ve a beber, come mucho, Sí, llénate, llénate, sí, llénate. sí. No lidias con tu herida emocional y esa herida emocional va a terminar generando más consumo de cosas que tú no vas a poder pagar en cierto momento. Y esto lo hacen ¿por qué? Porque hay un beneficio. O sea, hay personas que se están beneficiando. Y eso es algo que yo siempre les digo, el sistema no está construido con piso parejo. O sea, las personas de a pie como nosotros tenemos condiciones injustas. No podemos esperar una balanza equilibrada porque así no funciona la vida, ¿no? En realidad nosotros nos tropezamos y podemos caer muy rápido en una espiral de deuda de crédito, Sí. algo que al 1% no le va a suceder. Hay un estudio bien interesante que hicieron de, ¿sabes cuánta movilidad ha habido en el 1% más rico del mundo? 98%. En los últimos 300 años, más o menos. Ok. ¿Sabes cuánta movilidad hay entre las personas que estamos abajo de eso? Pues muchísima, o sea, porque un día puedes estar bien, otro día puedes estar mal. Y entonces, esta idea es como de, bueno, entonces realmente los intereses de quién se están protegiendo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los mejores consejos para tener una buena economía? Yo creo que el mejor consejo, o sea, el consejo básico es tener un presupuesto. ¿Por qué? Porque yo no puedo administrar algo que no sé, que no tengo o que no sé cómo está. Muchas veces cuando tenemos muchas deudas, no hacemos el presupuesto porque nos queremos autoengañar y decimos, Sí. ay, no, es que, pero cuando tú ya tienes un número ahí que te está diciendo, de pronto, por ejemplo, yo he dado consultas a personas que deben más de 100,000 pesos en tarjeta de crédito. Y no estoy hablando de gente que de 50 años que lo usó para pagar una casa, ¿no? Estoy hablando de gente de nuestra edad que debe esa cantidad. Ok. Y entonces yo me acuerdo mucho que cuando hablaba con esta persona y le dije, bueno, vamos a hacer un presupuesto, me decía, no. Y le dije, a ver, mándame tus estados de cuenta, yo lo hago. No me quería mandar los estados. Obviamente, ¿no? O sea, porque tú, es como estas relaciones tóxicas, ¿no? Que tú sabes que algo está mal, pero pues, Lo evades. ajá, mientras no lo veas así a los ojos, pues puedes tratar de sobrevivir con eso, ¿no? Sí. Pero una vez que ves el número reflejado, dices, chale. Entonces, un presupuesto es básico para eso porque aparte te dicen qué se está yendo el dinero. Y también existen estos famosos gastos hormiga, ¿no? Sí. Que siempre dicen, no, es que un gasto chiquito, por ejemplo, una coca diaria, vamos a ponerle 20 pesos, porque aquí en México se consume mucha Coca-Cola, sobre todo en el sur. Vamos a ponerle 20 por 7, 140, 140 por 4, 560, 560 por 12, son 5,600, 7,200, ¿no? Al año. Ujú. Y esos 20 Pura pesos ya coca. no son tan chiquitos, ¿no? Y también los gastos hormiga me gustan mucho como analogía, porque van igual que las hormigas, ¿no? O sea, las hormigas van en línea una detrás de otra. Sí. Entonces, si te compraste la coca, también te compras las papitas, ¿no? Ya no son 20, ya son 37. Sí. Y si te compraste las papitas y la coca cada día, pues también cada semana, ¿por qué no te vas a comprar un pollito rostizado, una hamburguesa? Pero si no tienes el control de esto, si no lo conoces, pues entonces es difícil, ¿no? Otro consejo básico que yo considero que todos deberían de seguir es aprender a cuestionarse el consumo. Es decir, yo por ejemplo trato de llevar una vida más minimalista desde hace algunos años. Ujú. ¿Por qué? Porque antes yo tenía esta idea a través de la cual, yo me acuerdo mucho, ¿no? ¿Ves? Yo estudié Derecho. Entonces yo me acuerdo que tenía muchos trajes, muchas camisas, y me enorgullecía. Sí. Hasta que un día me acuerdo que dije, bueno, tengo mucha ropa, ¿no? O sea, dije, ya, esta no la uso, está nueva, no la he usado como en 3 meses. Sí. ¿Cuál es el punto? Y creo que la idea es entender y decir, bueno, ¿qué quiero yo consumir? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y es que a veces, por ejemplo, tenemos esta idea de que el estatus del éxito es conducir un Ferrari. Pero ¿quién te dijo que Ferrari era la marca que tenías que conducir para ser exitoso, no? Yo tengo mucho esta discusión porque yo le digo a mi papá que me pasaba antes, ya no me sucede, pero yo le decía, es que a ver, para mí
signo inequívoco de que alguien es pleno o tiene un buen manejo de su dinero es que disponga de su tiempo. Sí. Dije, o sea, a mí no me importa realmente si visto de traje, si traigo un carro, etcétera. Le dije, yo dispongo de mi tiempo y para mí eso es éxito. Y yo no me Sí. voy a meter con tu definición de éxito porque puede ser que tu definición de éxito pues esté inmiscuida con los valores de la sociedad de consumo. Quizá para ti éxito es vestir Prada, vestir esto, vestir esto. O irte a Cancún cada fin, ¿no? Ajá, y es respetable, pero creo que tienes que pensar en quién se está beneficiando de que tú creas que eso es el éxito. Porque entonces caemos en esta espiral que Robert Kiyosaki conoce como la carrera de la rata, según la cual yo trabajo para pagar cosas que no necesito y estoy en un trabajo que no me gusta, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente que está en eso, o sea, que me dice, es que odio mi trabajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como no queremos lidiar con nuestras vidas, en vez de sernos responsables de la vida que tenemos, cada fin de semana lo usamos ¿para qué? Para distraernos en el exceso, en el descontrol, se vuelve más sencillo, ¿no? Y de hecho por eso tenemos una sociedad que no está acostumbrada a estar sola. O sea, nos da miedo estar solos porque tenemos que rendirnos cuentas a nosotros mismos y de pronto también es algo que nadie nos enseñó. O sea, hay que verlo desde la compasión, ¿no? Porque no es que tú estés mal, es que nadie nos ha enseñado ese camino porque aprender ese camino de ser críticos, de ser objetivos, de tener cierto grado de espiritualidad en vez de materialismo, pues no le conviene. O sea, el sistema no se podría sostener si todos nos cuestionáramos estas cosas. Pero al hacerlo, comenzamos a dar un paso muy importante hacia el sanamiento de nuestras finanzas personales. Y creo que el último sería pensar en el largo plazo. Hay una definición que me gusta a mí mucho de Naval Ravikant, que tiene un libro que es su almanaque, y dice él, la sabiduría, mi definición de sabiduría, o sea, la de él, no la mía, es tomar decisiones en el corto plazo pensando en sus consecuencias en el largo plazo. Y de pronto cuando tú haces eso, la vida cambia y se vuelve mucho más sencilla. Porque de pronto es como, ok, entonces esta coca que me costaba 20 pesos ya no me cuesta 20, me cuesta 7,200. Y esos 7,200 yo los podría utilizar mejor para comenzar a invertir o para comprarme algo que yo sí quiero, ¿no? Entonces, creo que esas cosas son algo que debemos de tomar en consideración. Disculpa. Sí, no te preocupes. Sí, híjole, está súper interesante esto que nos cuentas. Si ustedes quieren entrar más a fondo, por favor visiten el canal de Miguel, Godín Financiero. Lo vamos a dejar aquí, pero también en la caja de comentarios. Y ya para terminar, quiero que nos cuentes acerca de tu libro. Tú tienes un libro, ¿verdad? ¿Nos puedes contar dónde conseguirlo? Y pues ahora sí que su contenido. Sí, claro. Mi libro más famoso, tengo dos libros de finanzas. Okay. Uno se llama Finanza en Crisis y el otro se llama El libro que el SAT no quiere que leas, que es del que vamos a hablar ahorita. Sí. El libro que el SAT no quiere que leas es como... Yo me acuerdo mucho de estos libros que muchas veces nos pasan y que tienen como muy buena producción, ¿no? O sea, tienen un diseño muy bueno, pero su información no sirve. Sí. O su información es como básica y a mí como lector me molesta eso, me enerva, ¿no? Porque digo, chale. Y los impuestos son un tema que no nos han explicado. Entonces yo me acuerdo mucho cuando comencé a crear el libro que el SAT no quiere que leas. Dije, necesitamos enseñarle a la gente impuestos, porque todos pagamos impuestos, como ya lo había explicado. Sí. Y te decía de los beneficios. O sea, algo que aprendí cuando estudiaba Derecho es que cuando tú cumples con una obligación te corresponde un derecho. Entonces, en el caso fiscal, tú cumples con tus obligaciones tributarias, te dan ciertos derechos que incluyen las prerrogativas de deducir. Deducir nos ayuda a pagar menos impuestos. Entonces, la idea final es que utilices tus deducciones personales para generar saldo a favor. Saldo a favor es cuando pagas de más, porque como empleado normalmente lo que hace el patrón es pagarle al SAT un poquito más de lo que debería pagarle para no meterse en problemas. Si tú como empleado no reclamas ese dinero, se pierde después de 5 años. Si sí lo reclamas, generalmente se genera el saldo a favor. Que hay saldos a favor que son de 200 pesos, pequeños, etcétera. Yo te puedo compartir que yo he llegado a generar saldos a favor de 9,000 pesos. Pues ya es una cantidad que dices... Son anuales, ¿verdad? Exacto, anuales. Se hace cada declaración anual en el mes de abril. Entonces, la primera parte de mi libro tiene 4 secciones. Es como el ABC de los impuestos, ¿no? O sea, porque no te puedo hablar de eso y que lo entiendas aplicado a la práctica si realmente, pues, desconoces todo, ¿no? Entonces tiene la historia de cómo se creó el SAT, de cómo funcionan los impuestos, qué son a nivel jurídico, los mecanismos del SAT, todo eso, ¿no?
La segunda sección habla sobre la declaración anual para personas físicas y cómo realizarla, que tiene deducciones personales, ingresos exentos, cómo se hace, cuándo se hace, quién la hace, cómo, etcétera, ¿no? Ujú. La tercera sección es impuestos para invertir, porque yo también me destino mucho a un público de personas que están invirtiendo y que dicen, es que si invierto en CETES me están cobrando en bolsa esto. Entonces, Ok. hay para renta fija, CETES directo, pagarés bancarios, SOFIPOS, SOCAPs, etcétera. Bolsa de valores, que incluye la venta de acciones, dividendos, pérdidas deducibles, fibras, que también son otro instrumento aquí famoso, activos virtuales, los famosos Bitcoin y todo lo demás que viene con eso, Sí. fintech, que es su modelo de crowdfunding, crowdlending, e incluso incluí un capítulo de cómo pagar impuestos cuando compras una casa en la Ciudad de México, ¿no? Ok. Porque pues si ya había metido todo, pues. Y el último capítulo, bueno, la última sección, que yo creo que es la más, la que mayor valor aporta, obviamente tienes que pasar mínimo por el primero para entenderle, pero es la creación de estrategias fiscales personales, que es cuando tú empiezas a utilizar tus deducciones personales, que si estás en el régimen general, pues están delimitadas en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que los vayan a checar, pero son las Sí. únicas que tienes. Pero, por ejemplo, yo que estoy en otros regímenes, yo puedo aprovechar y deducir los trajes que utilizo, puedo deducir los libreros, los libros, el internet que pago, y eso me ayuda a mí a qué, a deducir mi estilo de vida. Entonces, no solo estoy viviendo bien, sino que además al hacerlo le pago menos impuestos al SAT. Y entonces la idea para mí es que cuando tú termines de leer el libro, pues tengas el conocimiento necesario para que tú también lo puedas hacer. El libro lo puedes adquirir en formato digital, que está disponible en Amazon a través de la aplicación de Kindle. Y lo mejor es que está desde 150 pesos, o sea, 149 pesos con 99 centavos. Creo que es un Sí. precio mucho más que razonable En para vez de toda la gastarlo en la información que coca. tiene. Ay, qué Exacto, o onda. sea, son como la coquita de la semana, los 140, y Sí. súmale 10. Ujú. Sí. Para Y tu. en formato de pasta blanda todavía tenemos algunas unidades y está en 850 pesos con el envío incluido, pero eso es directamente conmigo a través de la página. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que todos estos temas tienen mucho jugo y me gustaría mucho que lo revisaran en su canal. Yo me quedo mucho con que seamos dueños de nuestro propio tiempo. Así que muchísimas gracias y nosotros nos vemos en otro episodio.